Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Una vez más vamos a presentarnos en primer lugar delante del Señor en oración para poder darle este tiempo, ¿verdad? Y sabemos que Él tiene una palabra fresca para nosotros, sabemos que Él tiene algo especial en su corazón para podernos dar en esta noche. Si me acompañan, por favor, todos en oración en esta hora para poder entregarle al Señor este tiempo de meditación en su palabra. Dios mío, te damos las gracias en esta hora. Una vez más, Señor, por el privilegio que nos das de poder presentarnos delante de tu presencia. Señor, en esta hora nos quedamos a tus pies, nos quedamos en tu presencia, Señor, para poder ser bendecidos por medio de tu palabra, para poder, Señor, tener una palabra que nos sustente, que nos fortalezca, Señor, que nos bendiga y que nos dé una palabra de ánimo para caminar. En esta hora, desde ya, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Y deseamos que tú con tus palabras puedas consolar nuestras vidas y animarnos. En el nombre del Señor Jesús oramos en esta hora, Padre. Amén, Señor, y amén. Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. A todos los que se han conectado ya y los que poco a poco se van a ir conectando, ¿verdad? Vamos a meditar en este tiempo en la palabra del Señor, en este día sábado. Hay una escritura que a mí me encanta mucho, es uno de mis capítulos favoritos en la palabra del Señor. Lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. En este Evangelio de Lucas, un capítulo que es de mis favoritos, ¿verdad? El capítulo 15, ahí podemos nosotros encontrar tres diferentes parábolas. Tres parábolas que habló el Señor Jesús, pero que cada una de ellas nos está dejando una enseñanza valiosa e importante para nosotros. Quiero compartir con ustedes en estos minutos, mis amados, el tema de en busca de lo perdido. En busca de lo perdido. Eso es lo que precisamente este capítulo 15 de Lucas nos está hablando con estas tres parábolas. El deseo de Dios, mis amados, es que nosotros como sus hijos podamos ayudarle a Él, podamos ayudarle a hacer la obra de buscar a aquellas personas que están perdidas, aquellas personas que se han extraviado por una u otra circunstancia, se han extraviado del camino. Nosotros podemos ayudar a Dios en esta preciosa labor de traer a otros de regreso o de vuelta al camino. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y el versículo 9. Segunda de Pedro 3 y el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí es cuando nosotros en este versículo podemos ver el corazón de Dios. Dios es un Padre bueno, Dios es un Padre amoroso, Él es un Padre que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice este versículo de segunda de Pedro. Dios no retarda su venida. Dios está aguardando, Dios está esperando, Dios está dando la oportunidad, Dios está dando el tiempo para que todas las personas o el mayor número de personas pueda volverse a los caminos de Dios, pueda arrepentirse si no lo ha hecho y Dios pueda tener misericordia de las personas. Así es que la Escritura es clara en decirnos cuál es el deseo de Dios, el Padre. El deseo de Dios es que nadie se pierda. Y si Dios nos está dando a conocer cuál es su deseo, bueno sería a nosotros también ponernos de acuerdo con Dios y desear lo mismo que Él desea, anhelar lo mismo que Él también anhela. Que nadie se pierda, mis amados, que ninguno de nuestra familia, de nuestros seres queridos, ninguna de las personas que nosotros conocemos, que ninguno de ellos se pierda. Es por eso que Dios advierte, Dios envía situaciones como estas de difíciles que estamos afrontando para que las personas reaccionen, para que las personas entren en sí y ellas puedan volver al camino de Dios si se han apartado o puedan arrepentirse también de sus malos caminos. Pero ahora sí quiero que vayamos a Lucas capítulo 15.
La primera parábola que encontramos en este capítulo 15 es la parábola de la oveja perdida. Cuando nosotros leemos de los versículos 3 hasta el versículo 7, ahí encontramos esta preciosa parábola que nosotros ya la conocemos como hijos de Dios, no es desconocida para nosotros. Pero aunque muchas veces esta parábola de la oveja perdida se aplica a las personas que no conocen a Dios, también hay personas, mis amados, también hay ovejas del redil del Señor que pueden estar perdidas. Y eso es lo que precisamente que yo quiero que nosotros aprendamos y veamos en la palabra de Dios. Cómo una persona puede perderse, cómo incluso uno mismo podría perderse o extraviarse del camino y cuál es el deseo de Dios. Lucas capítulo 15, y voy a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 7 para que veamos la parábola de la oveja perdida. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mis amados hermanos, acá en este capítulo 15 del Evangelio de Lucas, nosotros vemos la primera parábola y es la parábola de la oveja perdida. Acá hay una enseñanza bien importante para nosotros. En primer lugar, necesitamos nosotros entender por qué la oveja se perdió. Era el pastor que tenía un redil de 100 ovejas. Él las cuidaba, las pastoreaba, las llevaba a tomar buen alimento. Pero hubo un momento donde una de estas ovejas se descarrió, se descuidó. Y es allí el punto que yo quiero que aprendamos de esta primera parábola. ¿Por qué las ovejas se pierden? Y luego quiero que comparemos a esta oveja con personas dentro del rebaño del Señor, dentro de la iglesia. ¿Por qué la oveja se perdió? En primer lugar, aquí hemos leído la narración y se nos dice que la oveja se perdió voluntariamente. La oveja es un animalito, mis amados hermanos, hasta cierto punto ingenuo. Es un animalito bobito, si se puede decir así. Es un animalito descuidado. Ellas son muy tímidas y ellas rápido se descarrían, se desvían del camino correcto. Ellas se pierden no porque lo quieran hacer, ellas se pierden simplemente porque se descuidaron del entorno en el que estaban viviendo. Fíjense lo que dice el libro de Isaías. Isaías 53 y el versículo 6. Isaías 53 y el versículo 6 dice la palabra de Dios: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Eso es lo que muchas veces nos sucede. No necesariamente esta parábola de la oveja perdida se debe de aplicar únicamente a las personas que no conocen a Jesús. Acá está hablando de un redil, aquí está hablando de un pastor, pero está hablando de una oveja que a pesar de que estaba dentro de un rebaño, la oveja se perdió. Y aquí la palabra del Señor en Isaías 53:6 nos dice que todos nosotros somos ovejas. Y como ovejas dice la palabra de Dios que nos descarriamos y nos apartamos por nuestro propio camino. Muchas veces dice Proverbios, dice que hay camino que al hombre le parece bien, pero su fin es de muerte. Muchas veces como ovejas nos equivocamos, como ovejas equivocamos del camino y nos desviamos, nos vamos por otro lugar. Pero esta oveja, mis amados hermanos, ella se perdió voluntariamente, por descuidada ella se perdió.
Y esta es una oveja que pertenecía al redil del pastor, pero ella se perdió porque estaba descuidada en sus caminos. Pero, ¿qué es lo que se debe de hacer cuando una oveja se ha descuidado, se ha perdido o se ha extraviado? Esto lo menciono porque normalmente en nuestra familia nosotros podemos decir, o alguien dice, todos tenemos una oveja negra dentro de la familia. Pero ¿qué hacer con esa oveja negra cuando se va, cuando se descuida, se descarría del camino? Eso es lo que yo quiero que en esta hora nosotros aprendamos de esta primera parábola que estamos viendo y escudriñando. ¿Qué debemos de hacer cuando la oveja perdida se va, se extravía del camino? La parábola aquí en Lucas 15 nos enseña que lo que el buen pastor hace, lo que el pastor hace es que deja sus 99 ovejas, las deja en un lugar seguro y él se va por los montes, se va por los diferentes lugares, por los cerros, a buscar a su ovejita que se había perdido. La ovejita estaba quizás sucia, descuidada, temerosa, había caído quizás en algún lugar donde ella no podía salir, pero el buen pastor va, la busca hasta que la encuentra. Cuando la encuentra, el pastor alegre dice que la pone sobre sus hombros y regresa gozoso. Hace fiesta cuando la encuentra con todas sus amistades y les dice, gocémonos porque había perdido esta oveja, pero ahora la he encontrado. Eso es lo que pasa muchas veces, mis amados hermanos, con personas, ya sea en nuestra familia o ya sea dentro de las congregaciones o amistades nuestras. Las personas se descuidan, las personas por una u otra cosa se descarrían, los afanes, todo lo que hay en este mundo los envuelve y los saca del rebaño, los saca del redil. Pero nosotros, como un buen pastor, tomando también la figura de Cristo como el buen pastor, nosotros necesitamos ir y buscar a esas personas. Necesitamos pedirle la gracia a Dios y poder ser de los restauradores, de aquellos que ayudan a estas ovejas que se pierden. Así lo dice el apóstol Pablo en Gálatas. Gálatas capítulo 6, a nosotros nos enseña la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo que necesitamos ser esos hermanos mayores, esos hermanos maduros, ese buen pastor que busca por su oveja que se ha perdido. Dice Gálatas capítulo 6 y el versículo 1, y vamos a leer hasta 1 y 2, vamos a leer. Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Mis amados hermanos, nosotros juntamente con Cristo necesitamos hacer esta labor del buen pastor. Necesitamos buscar a las ovejas que se han perdido voluntariamente, se han apartado del camino por una u otra cosa. El diablo es el padre de la mentira y él siempre que nos habla, él nos va a hablar mentiras. Y eso es lo que el enemigo hace y ha hecho con muchas ovejas. Las ha desviado, las ha descarrilado del camino correcto y nosotros conjuntamente con el buen pastor necesitamos ir y ayudar a sobrellevar las cargas los unos de los otros, como dice también aquí Gálatas versículo 1 y 2 del capítulo 6. Necesitamos ir y buscar a las ovejas que están perdidos. Ese es el deseo de Dios. Ese es el corazón de Dios. No quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos puedan tener arrepentimiento y volver a los caminos, volver al redil correcto. Así es que el pastor alegremente encuentra a su oveja, la trae de regreso y hace fiesta. Hace fiesta juntamente con todas sus amistades porque encontró a la ovejita que se había perdido.
Qué preciosa esta parábola, ¿verdad? Donde se nos dice que la oveja se pierde por descuido, pero es el pastor, es el hermano maduro, es el hermano que puede ir y buscar a esa ovejita que se ha perdido y regresarla al redil del Señor. Pero la segunda parábola que encontramos aquí en Lucas capítulo 15, la podemos encontrar del versículo 8 hasta el versículo 10. Esta segunda parábola son parábolas muy conocidas, por eso no estoy tomando mucho tiempo en ellas y voy a quedarme un poquito más en la tercera parábola. Pero la parábola número 2 que encontramos acá dice el versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque ya he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Una preciosa parábola también, esta segunda parábola que encontramos en el capítulo 15 de Lucas. Y esta parábola nos habla de una mujer que tenía 10 monedas, 10 dracmas. Cuando nosotros vemos en la Biblia, normalmente cuando se habla de una mujer, se está hablando de una iglesia. Así es que si nosotros hacemos esta comparación de que una mujer nos habla de una iglesia, dice que la iglesia tenía 10 dracmas, una mujer tenía 10 dracmas, la iglesia tiene un grupo de personas que son valiosas, son importantes para Dios porque Él ha pagado un precio grande por cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Esta mujer entonces tenía 10 dracmas y una dracma era básicamente una moneda griega antigua. Era una moneda de plata que era el equivalente de un día de trabajo. Para esta mujer era valiosa porque significaba todo un día de trabajo. Tenía 10, había trabajado 10 días y ella estaba feliz, gozosa con sus 10 monedas. Pero algo sucedió. De repente ella se descuidó, la mujer se descuidó y perdió una moneda. ¿Dónde la dejó? No supo en qué momento se le cayó de sus manos o se le cayó del lugar donde ella las tenía guardadas las monedas. Así es que dice que ella pierde una moneda. Esta segunda parábola, mis amados hermanos, si nosotros queremos compararla con otra clase de personas, aquí nosotros podemos ver que la dracma se perdió por el descuido, por la negligencia de una persona. La moneda no se perdió sola como se perdió la oveja perdida. Esta dracma se perdió porque alguien la descuidó, y esto es algo que sucede en repetidas ocasiones, sucede muchas veces. Muchas veces hay iglesias que descuidan a sus monedas o a sus personas, las descuidan y de repente comienzan a perderse. Una a una comienzan las personas a perderse porque no hay alguien que las cuide, porque cada uno se echa la responsabilidad y le da la responsabilidad al otro y por último nadie termina haciendo las cosas. Muchas veces nosotros como ovejas decimos: no, esa es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de los líderes, es responsabilidad de otro menos mía. Y las personas se pierden y las personas se van por su camino, se extravían y nadie se da cuenta. Hasta cuando de repente viene un líder y comienza a contar las monedas, comienza a contar y ve que le hace falta una y comienza a buscar. Dice esta parábola que la mujer encendió la lámpara, barrió la casa y buscó con diligencia hasta encontrarla.
Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Si Dios nos ha dado un puesto de liderazgo, si Dios nos ha dado un ministerio en el cual debemos de velar por otras personas, mis amados hermanos, necesitamos pedirle a Dios la gracia, las fuerzas para poder cuidar del rebaño que Dios ha puesto y nos ha encomendado en nuestras manos. Porque no es algo que nos pertenezca, no es algo que nosotros hayamos comprado o adquirido. El pueblo de Dios, las ovejas de Dios son parte del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros simplemente estamos como porteros, como cuidadores, como atalayas, como vigías que debemos de cuidar que nadie se salga, que nadie se pierda del rebaño. Es muy triste cuando muchas iglesias descuidan a las personas, no saben qué están pasando, no saben cuáles son las luchas que los cristianos tienen. Dice el libro de Proverbios, dice precisamente a los que estamos en el liderazgo, nos dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y dice también la carta a los hebreos que los pastores han de dar cuenta delante del Señor por cada una de las ovejas. Es duro, la responsabilidad es fuerte, pero no podemos disculparnos. Porque cuando en aquel día el Señor nos pregunte ¿a dónde están las ovejas? ¿A dónde están las monedas que te di que me cuidaras? No podemos decirle al Señor, aquí están las 99. Señor, aquí tengo 9 monedas, pero ¿sabe qué? Una se me perdió. ¿Qué se hizo? No lo sé. No podemos responder de esa manera. No podemos responder así porque a Dios, a Él es muy valiosa la vida de cada persona. Dios es el que ha pagado un alto precio por cada vida que nosotros estamos cuidando en nuestro rebaño. Es la sangre de su Hijo. Le costó su Hijo despegarse de su Hijo, desprenderse, entregar a su Hijo para que padeciera y para que muriera en una cruz. Para obtener a una iglesia, para obtener a una novia para su hijo. Así es que nadie puede ver así a las personas como un número más, uno se va y 20 vienen. No es justo, no es correcto. Hay un ejemplo en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 20, precisamente el apóstol Pablo cuando se sienta y habla con toda la iglesia de Éfeso. Pablo estaba con un gran dolor hablando con esta iglesia. Pablo les estaba casi que profetizando de algo que muchos años más adelante iba a suceder en medio de ellos. Dice Hechos capítulo 20 y el versículo 28 hasta el 30. Dice Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto. Pablo estaba básicamente en este momento despidiéndose de los que iban a quedar como ministros en la iglesia de Éfeso y de toda la iglesia en general. El apóstol Pablo se estaba despidiendo de ellos y casi como una profecía, él les estaba diciendo, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Estoy leyendo Hechos 20:28. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, decía Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es duro esto que el apóstol Pablo estaba haciendo con la iglesia. No solamente se estaba despidiendo, sino que proféticamente estaba viendo lo que años más adelante iba a suceder con la iglesia de Éfeso. Éfeso, al final, ellos terminaron perdiendo el amor por Dios. Terminaron perdiendo la posición, el llamado eterno que Dios les había hecho. Pero ¿por qué la iglesia se perdió? Porque
ellos se perdieron porque no hubieron líderes o si los hubieron, ellos mismos, la iglesia misma no supo retener las promesas tan grandiosas y gloriosas que Dios les había prometido. Hay muchas veces que hay congregaciones que se están perdiendo porque no hay alguien que las ame con pasión, que las apaciente como Dios mismo en medio de ellas. No les dan buen pasto, no les dan buen alimento, están siendo descuidadas, mis amados. Pero valga para nosotros la reflexión en esta tarde. Los que estamos de alguna manera en el liderazgo involucrados, tenemos que cuidar cada dracma, cada persona que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Tenemos que cuidarla porque vamos a dar cuenta. Así es que la dracma, esta moneda, se pierde no por descuido de ella misma. La dracma se perdió porque alguien la descuidó, porque alguien no estuvo velando por sus necesidades y la moneda se perdió. Pero ahora, ¿qué hacer para encontrar la dracma? ¿Qué se hace? Lo que la mujer hizo acá en Lucas capítulo 15 y el versículo 8. Encender la luz, comenzar a barrer y con diligencia buscarla hasta encontrarla. Eso es lo que tenemos que hacer. Si alguien se va, si alguien se aparta de nuestras congregaciones, inmediatamente tenemos que clamar, no solamente clamar por ellas, tenemos que ir y buscarlas, ver cuál es la situación, qué ha pasado con esa oveja, con esa moneda que se está perdiendo. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios anhela. Miren lo que dice también Primera de Pedro, capítulo 5. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos insta a poder desarrollar un corazón de buen pastor, un corazón que cuide por lo que Dios nos ha encomendado cuidar. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 2? Dice, apacentad la grey de Dios, el rebaño de Dios, ¿verdad? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, oiga, cuidando de ella, no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey de Dios. Esto es algo sumamente importante. Dios es el que ha pagado un precio muy alto. La vida de su Hijo, la sangre de su Hijo ha sido derramada por un pueblo. Nosotros solamente hemos sido llamados a cuidar, a preparar esa novia, a preparar esa iglesia para que se encuentre con Dios en las nubes. Necesitamos hacer nuestro trabajo. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé la gracia para no descuidar a ninguno de sus ovejas, a ninguna de esas monedas muy valiosas para el Señor. Ahora una vez más recalco, alguien puede tomar ventaja y decir, bueno, entonces está hablándole a los líderes, yo no tengo nada que ver ahí, yo soy simple oveja. No, todos deberíamos de ayudar a cuidar el rebaño. Todos deberíamos en la congregación estar ayudando, apoyando al pastor, apoyando el ministerio, viendo si alguien se está perdiendo, orando por ellos, los que están en el liderazgo, orando por cada miembro, por cada grupo de los que están reunidos, porque eso es el cuerpo de Cristo, mis amados. El cuerpo de Cristo no es a ti no te necesito, ojo no te necesito, mano no te necesito, pie no te necesito. Somos un cuerpo, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús y necesitamos unos a otros aprender a cuidarnos para que cuando el Señor regrese encuentre una novia que está lista, presta, preparada, madura, porque ha sabido cuidar con responsabilidad de los más pequeños. Pero hay un versículo más que yo quiero leer para ustedes para ir terminando este punto. Dice el Evangelio de Juan capítulo 17, un ejemplo más de alguien que cuida bien de su rebaño, que cuida bien de los suyos. El Evangelio de Juan capítulo 17 y el versículo 12. El Señor Jesús es el perfecto ejemplo. Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre.
A los que me diste, dice Jesús, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno, oiga, ninguno de ellos se perdió. Ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El que se había de perder, se perdió. Pero esa ya no era responsabilidad de Jesús. Y aquí, por supuesto, está hablando de Judas, ¿verdad? El que se debía de perder era el hijo de perdición, porque desde antes de la fundación del mundo estaba predestinado que él se iba a perder por voluntad propia. Pero de ahí los 11 discípulos que el Padre le entregó al Señor Jesús, ni uno de ellos, tan solo ni uno de ellos se perdió, sino que el Señor Jesús los cuidó, estuvo con ellos, estuvo ayudándoles a crecer, a madurar, a dar la medida que el Padre espera de sus hijos. Qué precioso, qué hermoso ejemplo que nos da el Señor Jesús de lo que se debe de hacer como un líder, como un ministro que cuida el rebaño del Señor. Regresando entonces a Lucas capítulo 15, la mujer por descuidada, por negligente, perdió una moneda, pero ella reaccionó a tiempo, encendió la lámpara, barrió la casa y con diligencia buscó la moneda hasta encontrarla. Y después de eso, dice que también como el hombre que fue a buscar a su oveja que se había perdido, también esta mujer reúne a sus amigas y hace fiesta de alegría porque esta moneda que se le había perdido fue encontrada. Qué preciosa parábola. Pero hay una parábola más. Es la última parábola que se encuentra aquí en Lucas capítulo 15. Esta parábola también es otra parábola muy conocida por todos nosotros como hijos de Dios. Es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo está desde Lucas 15, desde el versículo 11 hasta el versículo 32. No la vamos a leer toda porque está muy larga y también nosotros ya conocemos esa parábola, ¿verdad? Así es que yo voy a extraer los puntos que nosotros necesitamos aprender en esta noche y nosotros tenemos que ponerlos en práctica también. Veamos, dice el versículo 11 y 12, Lucas 15, versículo 11 y 12. Y también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Este padre tenía 2 hijos. Este padre tenía un hijo mayor, un hijo que era fiel, un hijo que era responsable en los quehaceres diarios que el padre le había dado. Pero también este padre tenía pues una ovejita rebelde, una ovejita negra. Tenía al hijo menor y el hijo menor era un poco descuidado, un poco rebelde y él pidió la parte que a él le correspondía de la herencia. El problema de este hijo menor estaba en la mentalidad, en la forma en la que él pensaba y analizaba las cosas. Este jovencito, él pensó que independizarse del padre y apartarse de la casa del padre era lo mejor que le podía suceder a él. Y eso es lo que muchas veces las personas también pueden pensar. Ahí es donde cualquier persona dice, si estuviera yo en los zapatos de esa persona. No, mis amados, miren, dice la palabra de Dios que el diablo es el padre de la mentira, porque cuando él habla de lo suyo, habla porque ha sido mentiroso desde el principio. El enemigo siempre anda buscando esas mentes débiles, esas mentes que creen que ellas pueden solucionar o solventar sus dificultades o sus problemas por ellos mismos, apartándose de la casa del padre, apartándose de la sujeción. Así es que este hijo menor dice que le pareció la mejor idea pedir la herencia e irse lejos de la casa. Y el padre, con dolor, lo tuvo que dejar. Le dio la herencia que le correspondía a su hijo menor y él se fue. Y todos nosotros conocemos que él se fue a vivir perdidamente. Pero ahora quiero que veamos lo mismo que las otras 2 parábolas. ¿Por qué se perdió el hijo pródigo? Ya vimos por qué se perdió la oveja.
La oveja se perdió por descuidada y por su propia voluntad. En segundo lugar, la segunda parábola, la dracma se perdió porque alguien por su negligencia la descuidó y la perdió. Pero ahora el hijo pródigo, ¿por qué se pierde el hijo pródigo? Este hijo se pierde por su propia voluntad y por la manera errada que él tenía de pensar. Sus malas decisiones, mis amados, lo llevaron a vivir una vida descuidada y llena de pecado. Así comenzó a vivir año tras año, comenzó a vivir este joven lejos, apartado de la casa de su padre. Pero miren, hay muchos hijos pródigos ahora en día, y Dios precisamente permite circunstancias como las que estamos viviendo para que estos hijos pródigos entren en razón, reaccionen, para que estos hijos pródigos caigan hasta lo más profundo, toquen fondo y ahí ellos puedan alzar su mirada al cielo. Dios permite las circunstancias difíciles. Dios permite muchas veces que se zarandea un poco la tierra como estamos siendo sacudidos ahora en día para que muchos hijos pródigos reaccionen. Hijos que son de Dios, que son muy amados por Dios, pero andan perdidos porque ellos creyeron que estar lejos de la iglesia era mejor que estar sujetos al Padre Celestial. Pero veamos lo que le pasa a este hijo pródigo en el versículo 15 hasta el 17. Dice el versículo 15, estoy en Lucas 15:15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba comer las algarrobas, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17, y volviendo en sí, él se puso a pensar, él vio a los cerdos a su alrededor, que mejor los cerdos tenían comida y él no tenía comida. Él volvió en sí. La razón le entró una vez más a su pensamiento. Dios le concedió la razón y dice, volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Dios le concedió a este hijo pródigo, como también Dios se lo va a conceder a muchos hijos pródigos que se han apartado de la casa. Dios les va a permitir que toquen fondo para que después la razón vuelva una vez más a su mente, para que ellos vuelvan a casa y dejen de estar prodigando por las calles, dejen de andar deambulando creyendo que no tienen una familia que los ama, que los cuida y que los espera con los brazos abiertos. Pero dice algo más que este joven hizo. Versículo 18 y versículo 19 nos muestra cómo Dios, después que este muchacho entró en razón, Dios le permite el arrepentimiento. Leamos versículo 18 y 19. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. Miren, déjeme detenerme un momentito acá. Estos versículos son bien claves para que nosotros podamos entender cuando un hijo pródigo viene de regreso a casa. Una de las claves primordiales que debemos de ver cuando un hijo ha prodigado, se ha ido, se ha apartado, pero vuelve, quiere regresar, nosotros tenemos que ver esta cualidad, porque esta cualidad muestra que realmente está arrepentido, que genuinamente una persona se ha arrepentido cuando él está dispuesto a recibir el castigo por el pecado que ha cometido. Miren, mis amados, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios perdonador, pero también Él es un juez justo y Dios no va a cambiar su carácter por ser perdonador, no va a cambiar su carácter también de ser un juez. Así es que este jovencito volvió en sí, se arrepintió genuinamente y él lo primero que dijo fue, Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Este jovencito estaba mostrando la verdadera clave del arrepentimiento. Él estaba mostrando que él estaba dispuesto a aceptar el castigo debido a su desobediencia, debido a su rebelión. Él debía de experimentar un castigo. Miren, la escritura está llena de muchos casos como los del hijo pródigo, donde Dios les concede por misericordia, Dios les concede la oportunidad de arrepentirse. Un ejemplo de ellos es el salmista David. David pecó, David adulteró, David cometió asesinato, mas sin embargo Dios lo encaró, Dios le mandó al profeta. David se arrepintió genuinamente y rasgó sus vestidos, lloró amargamente y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó de los pecados graves que David había hecho. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Déjeme decirle que aunque David se arrepintió, aunque Dios lo perdonó, hubieron 17 juicios que estuvieron sobre la casa de David y nunca se apartaron los juicios de su casa hasta el día en que David murió. Esa es una de las lecciones grandes que yo quiero que nosotros tengamos bien en mente con respecto a estas tres parábolas. Mis amados hermanos, el hijo pródigo, el hijo menor nos enseña que aunque nos perdamos, Dios puede restaurarnos, pero hay algo que se pierde. Hay consecuencias que vienen siendo arrastradas por alguien que peca, por alguien que se vuelve en rebelión en contra de Dios. Quiera Dios, mis amados hermanos, que nosotros no pequemos, que nosotros no fallemos a Dios, que nosotros nos mantengamos fieles, firmes en el camino hasta encontrarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El joven entonces, él decidió aceptar el castigo que merecía por su rebelión. Y él dijo: Padre, yo no soy digno de ser tu hijo. Hazme aunque sea como uno de tus jornaleros. Bájame de posición porque me lo merezco. Pero miren qué lindo. ¿Qué es lo que podemos hacer para encontrar a los hijos pródigos? En la parábola de la oveja perdida es el buen pastor el que va a buscar a la oveja y la encuentra. En la parábola de la dracma que se perdió es la mujer la que va y busca la moneda hasta que la encuentra. Pero aquí en la parábola del hijo pródigo, lo que se hace no es ir a buscar al hijo. Fíjense qué precioso lo que esta parábola nos enseña. El versículo 20, al joven pródigo, al hijo pródigo, nadie lo fue a buscar. Ni el padre, ni los siervos, ni los jornaleros, ni el hermano mayor, nadie lo fue a buscar. Miren lo que dice el versículo 20. Y levantándose, dice, vino a su padre, el jovencito, él mismo. Él fue el que por voluntad se fue de la casa. Él mismo tuvo que levantarse y regresar a la casa de su padre. Nadie lo fue a buscar. Él por voluntad, él regresó por su propia voluntad a la casa del padre. Y mire qué dice lo que sucede en el versículo 20. Y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Qué precioso! Al hijo pródigo, mis hermanos, quien lo está esperando, quien está aguardando día a día por él en la casa es el Padre paciente, lleno de misericordia, está allí esperando por ese hijo que se ha perdido. Esto nos
enseñan una gran lección para todos aquellos que queremos madurar y crecer en el Señor. Porque esta parábola nos enseña que los que van a ser restauradores son aquellos que tienen un corazón lleno de misericordia como el Padre. Ellos han madurado, ellos han crecido al nivel de padres y ellos saben dar misericordia porque ellos mismos han recibido misericordia de Dios el Padre. Así es que este padre estaba en su casa aguardando día a día. Se sentaba y esperaba en el horizonte hasta que su hijo regresara. Hasta que un día Dios le concedió el arrepentimiento, el hijo regresa y sale el padre corriendo a abrazar a su hijo pródigo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso lo que la palabra de Dios nos enseña. Debemos ahora en día clamar. Ahora debemos de estar clamando por cada hijo pródigo que se ha ido de casa, que andan deambulando, que andan vagando, que andan sufriendo, padeciendo las consecuencias de su pecado. Debemos orar por ellos, debemos clamarle a Dios que les devuelva la razón, que les devuelva el arrepentimiento para que ellos decidan regresar a casa. Y cuando vengan, abrazarlos con amor, con ternura y restaurarlos. Eso es lo que sucede en el versículo 22. Estoy en Lucas 15 y el versículo 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Qué precioso lo que el Padre hace. El Padre no solamente extiende sus brazos para restaurarlo, el Padre no solamente le muestra misericordia al Hijo que se había ido, que se había alejado, sino que también el Padre le da la posición que él tenía. El Hijo es restaurado a su posición original de hijo. No fue un jornalero, no fue un obrero más en la casa del Padre. Volvió una vez más a ser colocado en la posición de hijo. No lo hizo un jornalero. 3 cosas le dio el Padre. Le dio, en primer lugar, le puso vestido, y el vestido nos habla de salvación. Qué bendición y qué privilegio más grande el de este hijo pródigo. Dios le concedió que una vez más la salvación se le fuera otorgada a él. El vestido nos habla de salvación, pero también dice en segundo lugar que le dio el anillo. El anillo nos está hablando de autoridad. El Padre le devolvió al Hijo la autoridad que había perdido, la autoridad que había rechazado. El Padre se la estaba regresando. Y en tercer lugar, dice que le puso calzado en sus pies. Y el calzado nos está hablando de ministerio o de posición. Eso es lo que Dios hace. Esa es la misericordia y el amor de Dios tan grande, que aun y cuando un hijo falle, un hijo fracase, Dios en su amor y en su misericordia puede volverlo a restaurar, puede darle autoridad, puede darle una vez más el ministerio. Pero mis amados hermanos, eso es glorioso, es hermoso. Pero déjeme decirle, hay algo más que sucedió en esta parábola, porque no termina acá. Nosotros sabemos que el Padre llamó a todos los criados y les dijo: maten el becerro más grande, hagamos fiesta, porque mi hijo que estaba perdido, que estaba muerto, hoy ha regresado, hagamos fiesta. Y comenzaron a hacer los preparativos, comenzaron a gozarse con el hijo que se había extraviado. Pero llega el hijo mayor, de lejos lo escucha la fiesta, escucha lo que estaba pasando, y de repente sale el padre a encontrarlo y le dice: hijo, tu hermano menor ha vuelto. Pero el hermano mayor, enojado, dice, estaba enojado y le dice: ¿cómo es posible? Yo todo este tiempo he estado aquí y tú nunca has hecho fiesta por mí. Mire lo que dice el versículo 31, Lucas 15, 31. Entonces el padre le dijo al hijo mayor: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas.
Dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pero permítame quedarme en el versículo 31 un ratito más. El versículo 31 nos da una clave y una advertencia final de esta preciosa parábola. El hijo pródigo, mis amados hermanos, a pesar de que había sido restaurado, de que le fue devuelto todo lo que tenía anteriormente, él perdió la herencia. El hijo menor se le devolvió estas tres cosas. Autoridad, ministerio y la salvación se le devolvieron, pero él perdió su herencia. El padre le dice al hijo mayor, todas mis cosas son tuyas. Esta es una tremenda advertencia que nos da esta parábola del hijo pródigo. Él estaba en la casa, él estaba de regreso, el hijo pródigo de vuelta a casa, pero ya no tenía más herencia, ya no tenía, básicamente lo que él tenía puesto, eso era todo lo que él tenía, no tenía más herencia a la cual administrar, la cual cuidar y la cual poderla engrandecer. Él ya lo había malgastado todo. El hijo mayor, mis amados hermanos, había sido fiel y todo lo que el padre tenía era de él. Necesitamos tener un corazón compasivo para ayudar a restaurar a otros, pero mayor, mis amados, que perdernos y ser restaurados, nosotros necesitamos mantenernos fieles. Nosotros necesitamos permanecer fieles en el camino que Dios nos ha establecido, no desviarnos a diestra ni a siniestra. No importa, mis amados, que nos descuiden, no importa que otros se pierdan, nosotros necesitamos mantenernos fieles a Dios, porque dice Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Necesitamos aprender a desarrollar un corazón de padre, pero también necesitamos mantenernos fieles a lo que Dios nos está hablando. Necesitamos, mis amados hermanos, buscar lo que está perdido. Nosotros necesitamos, así como Jesús una vez dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Nosotros necesitamos ser de esos pocos obreros, ser fieles a Dios, ser fieles al llamamiento, ser fiel a lo que Dios nos ha encomendado hacer, hacerlo porque Él va a pedir cuenta de nosotros, pero también hacerlo porque hay muchos que se están perdiendo. Necesitamos ir en busca de los que están perdidos. Hay personas que se han perdido por voluntad propia, por descuido, de repente trabajar y ya no tienen fuerza para congregarse. Necesitamos nosotros ir y buscar a esas ovejas perdidas. Pero muchas veces también necesitamos ver qué personas están con un corazón dolido, con un corazón lastimado, con un corazón dañado, porque en sus lugares, en sus iglesias las han dañado. Nosotros tenemos que levantarnos por Dios, tenemos que ser fieles, encender la luz, comenzar a barrer y diligentemente decirle, Señor, ¿a dónde están esas dracmas que son preciosas para ti y se han perdido? Dame la gracia y la capacidad para buscarlas, regresarlas al reino y que ellas puedan caminar delante de ti. Pero el hijo pródigo, él solo tiene que regresar. Nuestra labor, nuestra responsabilidad es orar, es clamar, es pedirle a Dios que ellos regresen. Y cuando ellos regresen, porque el Señor va a ser el que los va a regresar nuevamente al redil, nosotros abrazarlos y ayudarles en su camino de restauración. ¿Sabe por qué? Porque bendito sea Dios, ellos van a poder regresar, pero van a haber perdido muchas cosas hermosas que Dios tenía para ellos. Necesitan restauración, pero también necesitan misericordia, porque ya no van a tener muchas cosas. Termino con un versículo fuerte de la Escritura, pero es necesario que lo leamos. Ezequiel capítulo 24. Ezequiel 44 y el versículo 10.
Alabado sea el nombre de Dios. Ezequiel 44 y el versículo 10. Dice la palabra de Dios: y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevaron su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Versículo 12. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y se fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto, he alzado mi mano y he jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. Aquí vemos el mismo caso del hijo pródigo. Ellos estaban siendo restaurados, ellos estaban siendo regresados una vez más al tabernáculo, al templo, a hacer ciertas cosas. Pero Dios les dio un castigo. Y no tanto Dios, sino que ellos mismos se acarrearon ese juicio debido a su desobediencia y a su descarrío. Dice Jehová el Señor: ellos llevarán su iniquidad. Versículo 13. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas, encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Versículo 15. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron, oh Señor, que podamos nosotros ser de estos sacerdotes, de los sacerdotes de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. La escritura es clara, mis amados. Hay perdón, hay restauración. Si hay hijos pródigos, si hay ovejas perdidas, si hay dracmas perdidas, hay una última oportunidad. Hay una segunda oportunidad para que sean restaurados. Pero más que ser restaurado, necesitamos permanecer fieles delante de Dios. Necesitamos rogarle al Señor con temor y temblor que no nos descarriemos, que no nos apartemos de la sana doctrina y del camino que Dios ha trazado para nosotros. Mis amados, la escritura nos dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Dios nos ha llamado a ser restauradores. Dios nos ha llamado en esta noche a buscar lo que se había perdido. Estas tres parábolas son hermosas. Nos dan ejemplos muy prácticos para nosotros, pero necesitamos ayudarle al Señor a buscar a esas personas valiosas que se han perdido. Pero necesitamos también rogarle que nos permita ser fieles a Él, que nos permita mantenernos en fidelidad hacia Él. A Él le vamos a dar cuenta. Él es el príncipe de los pastores. A Él vamos a rendir cuenta. ¿Qué hicimos con las personas que Él nos dio? ¿Las instruimos? ¿Las llevamos por el camino sano? ¿Por el camino recto? ¿Les dimos pasto saludable? ¿O las descuidamos? ¿Las maltratamos? ¿Las golpeamos? Mis amados, que Dios nos ayude a todos a ser la iglesia que Él quiere que nosotros seamos. Este es un tiempo de meditar en nuestros caminos. Este es un tiempo de pensar en lo que hemos estado haciendo. Si hemos estado viviendo cómodos, si hemos estado viviendo solo para trabajar, solo como una rutina. Yo voy a trabajar, vengo a dormir, me levanto, trabajo, regreso. No. Cuando regresemos a la normalidad, entre comillas,
Por favor, que no se nos olvide este tiempo. Acordémonos de los perdidos. Tengamos un corazón lleno de compasión, de misericordia por aquellas almas que se pierden. Vengamos delante del Señor con palabras de oración y pidámosle que sea Él quien nos ayude. Que sea Él, mis amados hermanos, el que nos dé la gracia para poder mantenernos fieles y haciendo lo que Él nos ha encomendado en esta hora. Padre, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder meditar en tu palabra una noche más, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú nos hablas afuera, en tiempo, fuera de tiempo, Señor, tú nos hablas tu palabra. Queremos tener un oído atento. Queremos escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros en tu corazón, Señor. Queremos ponerlo en práctica. Queremos ser, Señor, esos restauradores de portillos. Queremos ser esos atalayas, Señor, que están vigilando que nadie se salga del redil, Señor, para perderse. Queremos, Dios mío, hacer la obra contigo. No dejar, Señor, que ni uno de estos pequeños se pierda, Señor, sino que cada uno de ellos puedan ser guardados, puedan ser preservados, Señor, puedan ser presentados delante de ti, Señor, como un obrero aprobado de que no tiene de qué avergonzarse, mi Dios. Danos la gracia y la capacidad, los que tenemos un puesto de liderazgo, de mantenernos fieles a ti, Señor, de mantenernos fieles haciendo lo que tú nos has encomendado hacer, no a la fuerza, Señor, no quejándonos, Dios mío, sino que dejando todo en tus manos y pidiendo sobre todo la ayuda que proviene de tu mano, Señor. En esta hora bendigo la vida de tus hijos, de tus siervos, Señor. Bendigo la vida de todos aquellos, Señor, que pueden conectarse para recibir esta palabra. Que nosotros podamos ser misericordiosos, que podamos ser amorosos, que podamos restaurar al perdido, Señor. Pero sobre todo, que podamos permanecer fieles en el llamado que tú tienes para nosotros en esta hora. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, por mantener tu oído inclinado, Señor, a nuestro clamor en esta hora. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza de vida a tu nombre, Señor. Amén, Jesús, y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Perdonen que no podemos por el tiempo saludarlos a cada uno que se están conectando y pues nos saludan, pero reciban un saludo, un amor de parte de todos los ministros que podemos ser parte de este grupo de ministerios. Reciban nuestro amor, nuestra bendición, y que juntos podamos caminar hacia los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Que tengan una feliz noche y nos vemos hasta el día de mañana, domingo, a las 10 de la mañana, hora del Salvador, a las 11, hora de Houston, y por la tarde regresamos a las 3 de la tarde, hora del Salvador, y 4 de la tarde, hora de Houston. Que el Señor les bendiga a todos. Hasta pronto.